las injusticias, cuál ha sido el discurso más polémico contra el racismo en los Oscar. Lo hablamos a continuación con Leo Akiva Senderovsky, profesor, cinematógrafo, crítico, editor y ¿Qué guionista. tal? Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vos, Gladys. Bueno, pues porque en realidad también, como siempre he dicho, la moda es un medio de comunicación a través del cual se puede modelar a la sociedad, se puede construir o destruir. El cine también puede enviar mensajes importantes. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Hollywood, la meca del cine, puede generar una campaña de conciencia mundial sobre el tema del racismo? Sí, la verdad es que Hollywood como universo es muy influyente a nivel mundial, entonces es importante tenerlo en cuenta, de qué manera ha cambiado a lo largo de las décadas en la perspectiva cultural que impone Hollywood en tanto industria cultural sobre toda la sociedad. Y con respecto al tema del racismo, el cambio ha sido brutal desde los inicios del cine a finales del siglo XIX hasta hoy. Pero creo que en los últimos años se ha impuesto, digamos, casi como una moda, y esperemos que no lo sea, sino más bien un Mm. cambio cultural real, la cuestión, el foco puesto en la diversidad étnica en las películas y en todos los productos culturales que salen de Hollywood, tanto películas como series y demás. A ver, pero hay más racismo, por mencionar, hacia los negros o hacia los latinos en Hollywood. A ver, históricamente el racismo dentro de lo que es Hollywood está focalizado en la población afroamericana. Eh, es muy interesante, digamos, el punto que pones por el tema, digamos, de Trump como sujeto que ha venido a poner en debate esto, digamos. Tal vez no hubiese tenido tanta trascendencia todos los movimientos en defensa de los derechos civiles si Trump no hubiese tenido seguidores por el lado de los grupos ultraconservadores en contra de la población afroamericana, por sus políticas en contra de la población latina, etc. Mm. Pero, digamos, llevándolo a la historia de Hollywood, siempre el foco fue la cuestión en relación a la segregación racial de la población afroamericana. Sí, ¿y qué Muy hechos han interesante. dado de qué hablar, profesor? ¿Cómo? ¿Qué hechos han dado de qué hablar en Hollywood, los más destacados, en este sentido? Desde el inicio a finales del siglo XIX, los primeros productos o los primeros cortometrajes que hubo se llamaban Watermelon Pictures, eran películas donde se tomaba a la población afroamericana de un modo absolutamente burlón. Después hay una película hipertrascendente, paradigmática en la historia del cine, que es El nacimiento de una nación de David Ward Griffith, que fue una película abiertamente racista. Pero lo interesante es que ya en ese momento, año 1915, una película que fue fundante del lenguaje audiovisual, tal como lo conocemos hoy, en ese mismo momento fue una película combatida por su ideología racista y el propio Griffith tuvo que como pedir disculpas o retractarse por haber hecho una película que glorificaba al Ku Klux Mm. Klan. Así. Llevándolo varias décadas posterior, lo que tenemos un poco a partir de, situémonos, década del 50, Rosa Parks, el inicio de los movimientos pro derechos civiles de la población afroamericana, luego años 65, el asesinato de Malcolm X, Mm. año 68, el asesinato de Martin Luther King, y en el medio de todo ese periodo tenemos, por ejemplo, Matar a un ruiseñor del año 62, una película ganadora del Oscar, una película muy trascendente, que combate, digamos, esa mirada racista de la sociedad. Y tenemos la figura de Sidney Poitier, que en el año 67 hace nada más y nada menos que tres películas trascendentales,
las tres, digamos, focalizadas en el tema racial, que es Al maestro con cariño, Adivina quién viene a cenar y Al calor de la noche. Películas que recibieron bueno, en el caso de Al calor de la noche fue ganadora del Oscar, Sidney Poitier en ese momento fue absolutamente glorificado, y a partir de ahí empezó, digamos, Hollywood a responder a una actitud, digamos, de la sociedad que en ese momento estaba caldeada en relación Claro. a la población La afroamericana. presión social, exactamente. Y bueno, tenemos que despedir, pero porque se nos acabó el tiempo, si no nos hubiésemos quedado conversando con usted sin duda alguna, pero gracias por haber aceptado esta invitación, haber comentado de las películas que han buscado generar conciencia, pero también las polémicas por haber, pues, de una u otra forma destacado esto de la supremacía blanca sobre la raza, por ejemplo, negra o la latina. Pero en fin, hablando de razas, gracias, profesor. Pero fíjense, la